de una vez, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver la leishmaniasis visceral, que también se llama calazar, que significa como piel negra, pero más en la India, en Asia. Aquí en Venezuela se denomina leishmaniasis visceral porque no produce ese ennegrecimiento de la piel, ¿ok? Entonces, la leishmaniasis visceral es continuación de lo que habíamos vimos ayer de leishmaniasis, solo que habíamos hablado de leishmaniasis tegumentaria y ahorita nos vamos a pasar la que afecta a los órganos internos, ¿ok? Entonces, puede ser una enfermedad aguda, puede ser subaguda o puede ser crónica, ¿ok? Es severa, cuando es severa es con alta mortalidad y la produce el complejo Leishmania donovani, que dijimos que existían tres subespecies, Leishmania donovani y Leishmania chagasi y Leishmania infantum, que son la misma especie, pero que se llaman en América chagasi y en el resto del mundo infantum. Evidentemente que porque en América la descubrió Carlos Chagas y por eso se le puso ese nombre y después se supo que era la misma especie que infantum cuando se hicieron las pruebas más recientemente y se vieron las características enzimáticas, etc. Entonces, es una enfermedad, un parásito Leishmania es un parásito intracelular obligatorio que está dentro de su célula blanco, van a ser los macrófagos, que son las células del sistema retículo endotelial. ¿Ok? Y va a afectar precisamente los órganos del sistema retículo endotelial. Entonces aquí ven una médula ósea, vean los glóbulos rojos que están en la médula ósea, ven los macrófagos y en su interior van a estar los amastigotes dentro del macrófago, del citoplasma del macrófago. Fíjense que aquí se ve claro que es un circulito con un núcleo oscuro y grande y un cinetoplasto pequeño. Además de eso, es una enfermedad metaxénica porque para que nos dé leishmaniasis nos tiene que picar un vector, ¿ok? Y el vector va a inocular la forma parasitaria infectante que habíamos dicho que eran los promastigotes metacíclicos de Leishmania, en este caso Leishmania donovani. Entonces lo transmiten los flebotominos, que son como una mosquita, ya la vamos a ver, del género Phlebotomus en el Viejo Mundo y Lutzomia en el Nuevo Mundo. Viejo Mundo es Europa y Asia, etcétera, el resto de los continentes, y el Nuevo Mundo es América. Este es la mosquita que transmite la leishmaniasis, ¿ok? Fíjense cómo tiene estas alitas en B, que son peluditas. Ya vamos a ver todo eso cuando veamos en otro momento. Y bueno, la enfermedad se caracteriza por por estas 5 cosas que están escritas acá. Es un síndrome febril, evidentemente que cuando se presenta como subaguda o crónica, va a ser un síndrome febril prolongado. Cuando se presenta en forma aguda, es un síndrome febril agudo. Es un síndrome hepatoesplénico, va a haber hepatomegalia y va a haber esplenomegalia, como se lo ven en esta niña que ven acá. Hepatomegalia y esplenomegalia. Va a haber una pérdida de peso acentuada o caquexia. Fíjense cómo esta pobre niñita está en el hueso debido a esta infección. Y además de eso, cursa con hipergamaglobulinemia, que significa que tiene la IgG muy elevada. Dijimos en la clase anterior, que es igual para acá, que es una zoonosis en donde el reservorio de la enfermedad que el reservorio hace de hospedador definitivo, van a ser roedores silvestres y peridomésticos. En este caso en particular, perdón, porque eso es más los roedores silvestres son de leishmaniasis tegumentaria. En este caso en particular, el reservorio es perros y caninos salvajes, ¿ok? Y este perrito que estamos viendo acá tiene leishmaniasis por Leishmania donovani, que a ellos les afecta la piel y otros tejidos, ¿ok? Entonces, el hospedador definitivo va a ser los perros. Y Lutzomia es el vector y solamente la especie Longipalpis transmite Leishmania donovani. El hombre es un hospedador accidental y cuando nos pica Lutzomia longipalpis, que es infectadas con Leishmania donovani, nos va a dar leishmaniasis visceral. Entonces, cuando nos da leishmaniasis visceral, pues entonces se convierte en una antropozoonosis porque sería una enfermedad zoonótica que le está ocurriendo al humano. Como ya habíamos dicho antes, pertenece al reino protista, subreino protozoa, filum Sarcomastigófora, subfilum Mastigófora, clase Zoomastigófora,
orden Kinetoplastida, suborden Trypanosomatide y género Leishmania. Y dijimos que aquí iba a estar también, junto con en este suborden de Trypanosomatide, iba a estar también la enfermedad, el tripanosoma de la enfermedad de Chagas, pero hoy vamos a hablar precisamente de Leishmania. Entonces vamos a tener que existen subgéneros, el subgénero Leishmania, el subgénero Viana, y que dentro del subgénero Leishmania, el modelo o complejo que íbamos a nombrar para la tegumentaria era la Leishmaniasis mexicana, que tiene todas estas especies. En el viejo mundo, fíjense que hay otras, Leishmania trópica, Leishmania major, cualquiera de esas. En la Viana están las tegumentarias que están representadas por Leishmania brasiliensis, pero también existen otras. Hoy vamos a hablar de Leishmania donovani, donde tenemos Leishmania chagasi, Leishmania donovani, Leishmania infantum y Leishmania archibaldi, siendo Leishmania chagasi la especie que nos afecta a nosotros en Venezuela. Entonces, como ya dijimos, los dos complejos de la tegumentaria y la visceral. ¿Ok? Estas son todas las formas evolutivas de este subreino, en donde dijimos que los amastigotes están en el tejido. Entonces, estas son las formas evolutivas del orden Kinetoplastida, porque todos tienen un cinetoplasto, que es esto que estamos viendo acá, y por dónde sale ese cinetoplasto es lo que va a determinar el nombre de la forma evolutiva. Entonces, para Leishmania solo nos interesa el A y el B, que vendrían a ser los amastigotes y los promastigotes. ¿Por qué? Porque el cinetoplasto está anterior al núcleo, saliendo por la porción anterior del parásito. Y estas otras especies que estamos viendo acá son las que van a estar presentes en el género Trypanosoma. Entonces, como dijimos, pertenece a esta familia de Trypanosomatidae, pertenece a Trypanosoma y Leishmania. Las formas evolutivas son todas estas: amastigota, promastigota, epimastigota, tripomastigota y esferomastigota, que es este que está acá. Pero en el género Leishmania solo va a tener amastigotes y promastigotes. ¿Ok? Entonces, si hablamos solo del género Leishmania, amastigote y promastigote, que son los dos primeritos que vimos. Ok, entonces, el ciclo evolutivo de Leishmania ya lo vimos ayer, pero en líneas generales dijimos que era una enfermedad metaxénica que es transmitida por la inoculación de la forma evolutiva infectante, que es el promastigote metacíclico, inoculación del parásito a través del vector, Lutzomia. Esa va a infectar al humano, pero en lugar de quedarse en los macrófagos de la piel, esos macrófagos de la piel van a llevar al parásito o sea, el parásito va a ser fagocitado y los macrófagos van a llevar van a fagocitar a los promastigotes, se transforman en amastigotes y es el macrófago el que se va a diseminar a los órganos del sistema retículo endotelial por la circulación, ¿ok? Y va a llegar a los órganos del sistema retículo endotelial. Esto es en el humano. El ciclo biológico del parásito va a ser en perros, roedores y zorros, en el caso de Leishmania. Pero en el humano, que es hospedador accidental, que es lo que vamos a centrarnos aquí hoy, los promastigotes dentro de la célula se transforman en amastigotes y esos amastigotes van a reproducirse dentro de la célula, van a romper la célula y van a infectar otros macrófagos que estén adyacentes. El parásito no viaja solo por la sangre, él tiene que ser transportado por los macrófagos. Entonces va a llegar a los órganos del sistema retículo endotelial vehiculizados por los macrófagos, que son su célula blanca. Entonces esos macrófagos que van al ganglio y de los ganglios después se distribuyen a los demás órganos, van a llegar a los órganos del sistema retículo endotelial, que son el vaso, el hígado, la médula ósea, y los ganglios linfáticos principalmente, pero acuérdense que también hay sistema retículo endotelial en el intestino delgado, que están las placas de Peyer, en pulmones, que están los MALT y los PAL, si no me acuerdo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, el mecanismo de transmisión es principalmente la picadura del vector donde se inocula la forma parasitaria infectante. Ahora, por ejemplo, en el Mediterráneo hay transmisión a través de compartir agujas entre adictos y hay
o lo hubo mucho a principios de los años, del año 2000, probablemente todavía haya, pero esté un poquito mejor controlado, una sobreposición de áreas de los focos epidemiológicos de leishmaniasis y de VIH en personas adictas a drogas endovenosas que se transmiten tanto el VIH como la leishmaniasis a través de compartir agujas infectadas en el momento en que se drogan. Esto constituye un problema de salud pública en todo el Mediterráneo y en las poblaciones VIH positivas de Europa, e incluye el Mediterráneo, acuérdense que incluye parte de África y Asia. El agente causal en esa zona es Leishmania donovani infantum y los reservorios son los perros, igual que acá. Viven en el interior el Leishmania vive en el interior de la célula del sistema fagocítico mononuclear, que por supuesto siempre va a ser un macrófago, pero un macrófago especializado de acuerdo al órgano en donde esté. Entonces, los órganos del sistema fagocítico mononuclear van a ser el vaso, el hígado, la médula ósea, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer del intestino y los parches ¿cómo se llama eso? Em, el tejido inmunológico que se encuentra en riñones, en suprarrenales, en pulmón, en piel y en mucosa nasal, donde también se desencadenan activación de respuesta inmune por estar presentes allí. ¿Ok? De aquí los principales es pulmón y piel. ¿Ok? Ocasionalmente el parásito también puede viajar dentro de los leucocitos, o sea, ser fagocitado por los leucocitos. Fagocitado. Ok, para que ocurra la enfermedad, a ver, tiene que haber ciertas cosas que confluyan simultáneamente. ¿Ok? Entonces, no basta solamente, o sea, lo principal es que el mecanismo de transmisión, por supuesto, va a estar dado por la inoculación del parásito, pero el número de parásitos que conforman el inóculo o la cantidad de parásitos que entran de promastigotes que entran en el momento en que pican al hospedador, al humano, la especie que parasita y la cepa o variedad de esa especie determinan que haya mayor o menor virulencia del parásito. Igualmente, la genética del hospedador influye. Hay personas que son más alérgicas que otras y por ende alergia específica contra este parásito y no levantan una respuesta inmunitaria adecuada. Y tercero, la exposición inmunológica, porque si uno se expone a cantidades muy pequeñas, tiene más probabilidades de hacer inmunidad que una persona que nunca ha estado expuesto y se expone a un inóculo muy grande y que entonces no tenga chance de generar inmunidad por sí mismo. ¿Ok? Entonces, esas personas que tienen exposiciones inmunológicas leves con un parásito que no sea muy virulento, con cantidades parasitarias muy pequeñas, y que además genéticamente sean fuertes, van a hacer inmunidad y aunque hayan estado expuestos a la infección, van a ser lesiones benignas, autolimitadas y hacen intradermorreacción, que es la leishmanina o la reacción de Montenegro de la que hablábamos ayer, les da positiva sin haber sufrido la enfermedad. ¿Ok? Ahora, hay otro grupo de personas que son susceptibles. Y entonces eso significa que esas personas que son más susceptibles porque confluyeron una gran cantidad de factores que los hicieron más susceptibles. En ellos hay un aumento mayor de la producción de anticuerpos inespecíficos, porque evidentemente la respuesta innata se generan gran cantidad de anticuerpos inespecíficos. Va a haber una inmunidad celular disminuida porque como no ha habido infección previa, pues no han pasado a inmunidad celular. Y eso les da como características tener una alergia específica contra el parásito, y eso determina también el pronóstico. Mientras más anérico sea, peor es el pronóstico del paciente. Todo eso lleva a una tolerancia inmunológica por exceso de antígenos y una inmunodepresión selectiva específica para este parásito que lo está afectando y por ende el paciente desarrolla la enfermedad, que es la leishmaniasis visceral. ¿Ok? Eso significa que el paciente puede manifestarse como una leishmaniasis visceral aguda, subaguda o crónica, dependiendo de estos factores de los que estábamos hablando. Mientras más anérgico sea, probablemente más aguda y más agresiva. Mientras menos anérgico sea o mejor responda, va a ser subaguda o crónica a pesar de que la respuesta no sea completa.
Ok, ¿cuál es la patogenia de la leishmaniasis visceral? En líneas generales, para todos los órganos del cuerpo, lo que va a ocurrir es una hipertrofia e hiperplasia del sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué significa eso? Eso significa que los macrófagos se van a hipertrofiar, significa que van a aumentar de tamaño, porque en su interior van a tener estos fagosomas donde está el parásito y va a aumentar mucho el tamaño de la célula. Además, de eso va a haber hiperplasia de macrófagos, que significa que va a haber un aumento del número de macrófagos en el órgano afectado. ¿Ok? Entonces, eso ocurre en todos los órganos del sistema retículo endotelial, es decir, que va a haber infiltración de macrófagos hipertróficos con hiperplasia en hígado, en vaso, y va a producir entonces hepatomegalia y esplenomegalia, y en los ganglios linfáticos, y el paciente va a tener linfadenopatías. Adicionalmente, eso va a ocurrir también en la médula ósea y me va a producir alteración de la médula ósea, que lo vamos a ver las alteraciones con más detalle más adelante. Entonces, las células que usualmente nos protegen contra los microorganismos patógenos, que son los macrófagos, se convierten en el medio de cultivo para este parásito que es del género Leishmania. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí dibujado es un macrófago con su núcleo y un fagosoma que en su interior tiene los amastigotes del Leishmania. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esto? Que la célula que se supone que debería ser quien activara la respuesta inmune celular y que nos defendiéramos contra el parásito, no reacciona de esa manera. ¿Ok? Eso ocurre porque el parásito tiene mecanismos de evasión de la respuesta inmune y hace que el macrófago no funcione adecuadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una evasión de los componentes citotóxicos del suero que tienen que ver con el complemento y que se basan en que el parásito, en lugar de utilizar, o sea, en lugar de ser captado por el complemento y ser eliminado, él utiliza la porción C3 del complemento, que la ven aquí, y a través de ese componente del complemento y de estas otras glicoproteínas, va a unirse a el macrófago por el receptor de C3 para que sea fagocitado. ¿Ok? Y de esa manera él se introduce dentro del macrófago. Entonces, va a haber moléculas de adhesión del parásito que se van a adherir a receptores que hay en la membrana externa de la membrana celular del macrófago que favorecen la opsonización y de esa manera ocurre lo que llamamos un secuestro anatómico o seclusión física, convirtiéndose en un parásito intracelular. ¿Ok? Y al meterse dentro del macrófago, él se protege de la respuesta inmune contra él. Ahora, ¿qué es lo que hace en el macrófago para que el parásito no sea destruido por el macrófago? Él va a tener una sobrevida aumentada y aumenta además la sobrevida del macrófago porque inhibe la destrucción, o sea, por inhibición de la formación de radicales libres y por destrucción de los radicales libres formados que normalmente estarían en un fagosoma que se uniría a un lisosoma. Entonces, significa que va a destruir la catalasa y el superóxido dismutasa, que sería lo que debería destruir a cualquier patógeno que estuviera dentro del fagolisosoma. Eso produce entonces una inactivación de esas enzimas lisosomales, incluida la beta-galactosidasa, y esas lipo ay, ay, se me olvidó el nombre, glicopoliglicanos, lipopoliglicanos, activan la proteína quinasa C y la bomba de protones, haciendo que se mantenga un pH neutro dentro de ese lisosoma. Acuérdense que cuando el fagosoma se une al lisosoma, se supone que debería volverse ácido para eliminar ácido o básico para eliminar a los patógenos, ¿ok? Y en este caso, lo que hace el Leishmania es impedir que se acidifique el pH dentro del fagolisosoma. ¿Ok? Entonces, eso hace que los macrófagos se les reduzca su capacidad leishmanicida y por ende no eliminan a los parásitos. Entonces, y de esa manera generan una disregulación donde hay una modulación de la respuesta inmune de células T que en lugar de ir hacia una respuesta TH1 que nos generaría inmunidad, va a irse hacia el polo TH2 generando una
tolerancia inmunológica y aumento de la producción de anticuerpos inespecíficos característicos de una respuesta celular de tipo TH2, que como nombramos ayer, eso significa que no tiene suficiente, no hay interferón gamma, está disminuido, que no hay interleuquina 2 y que el factor de necrosis tumoral, aunque esté presente, es ineficiente porque es poco, ¿ok? Y va a producir muchísimos daños, pero no con la capacidad para generar granulomas que destruyan al parásito, ¿ok? En este caso, no hay formación de granuloma tuberculoide porque el paciente desvió la respuesta, perdón, porque el parásito desvió la respuesta inmune hacia una respuesta de tipo TH2 por su acción dentro del macrófago, ¿ok? Vamos ahora entonces con lo que son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Dijimos que el paciente podía tener un síndrome febril prolongado. Síndrome febril prolongado es fiebre por un mes, o sea, por más de 2 semanas continuas. Y para poder nosotros definirlo como un síndrome febril prolongado, ¿ok? Evidentemente que si la presentación es aguda, el síndrome febril va a ser agudo también. El paciente va a tener un síndrome hepatoesplénico, es decir, que va a tener hepatoesplenomegalia, aumento de tamaño del hígado y del vaso. Va a tener además pancitopenia, que es una reducción de las células sanguíneas que incluye leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas, por lo que el paciente va a tener leucopenia, anemia y trombocitopenia. ¿Ok? Entonces, la pancitopenia, pan es todos, sería una disminución de todas las células de la sangre. ¿Ok? Entonces el paciente tiene bajos los glóbulos rojos, blancos, bajos los glóbulos rojos y bajas las plaquetas. Además de eso presenta caquexia, que dijimos que tenía una pérdida de peso muy acentuada y que presentaban hipergamaglobulinemia porque tienen un aumento inespecífico de la inmunoglobulina G, de las inmunoglobulinas en general. Ok, entonces, esto en la médula ósea, esto que están viendo ustedes aquí es la médula ósea, ¿ok? La médula ósea normal, fíjense cómo es, la tienen acá, que tiene espacios grasos y múltiples células donde se ven de diferentes tipos que se están formando dentro de la médula ósea, ¿ok? En el caso de leishmaniasis, vamos a ver que lo primero que ocurre es una hiperplasia e hipertrofia de los macrófagos de la médula ósea. Eso origina una compresión de los vasos sanguíneos de la médula ósea, impidiendo que las células sanguíneas formadas salgan a la sangre. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Va a haber una infiltración, como ustedes ven aquí, de macrófagos que presionan de afuera hacia adentro, comprimen la vasculatura y estas células neoformadas no pueden salir por los vasos sanguíneos de la sangre, por las venas que deberían irse para ir a la circulación. ¿Ok? Ese primer paso se llama secuestro anatómico de células sanguíneas y produce una pancitopenia leve inicial, ¿ok? En las primeras semanas de la leishmaniasis visceral. Evidentemente el tiempo va a depender de si la presentación es aguda, subaguda o crónica. Entonces, lo primero que ocurre a nivel de la médula ósea es un secuestro anatómico de las células sanguíneas que se forman en la médula ósea, o sea que en el frotis de sangre periférica, perdón, de sangre periférica no. Si yo quisiera diagnosticar en fase temprana leishmaniasis, que hago una punción de médula ósea, cuando yo hago mi frotis de esa médula ósea, ese frotis por aposición, voy a conseguir que están aumentados los glóbulos rojos, que están aumentados los glóbulos blancos y que están aumentadas las plaquetas, que son las células que se forman en la médula ósea. Y ese aumento no es porque esté aumentada la producción, sino porque está disminuida la salida de células hacia la sangre. Cuando hago mi frotis de sangre periférica, que vendría a ser la que tomo de las venas periféricas, y hago mi frotis de sangre periférica, en ese frotis voy a conseguir pancitopenia. Es decir, que si le hago una hematología al paciente, lo que voy a conseguir en la hematología es leucocitos bajos, glóbulos blancos bajos, glóbulos rojos bajos y plaquetas bajas. ¿Ok? Entonces, posteriormente, unas semanas después, ya lo que vamos a ver ya no es la hipercelularidad que veíamos antes, sino que el parásito comienza su reproducción y al reproducirse van a romper los macrófagos y van a infectar nuevos macrófagos, ¿ok? Y entonces, ese ciclo va a mantenerse por mucho tiempo. Estamos hablando ya de que varias semanas, tiene que haber pasado aproximadamente por lo menos un mes
entre que empezó la infección y que los macrófagos se han estado rompiendo por el ciclo biológico del parásito. ¿Ok? Entonces, esos merozoides, ay Dios mío, esos amastigotes que salen de los macrófagos cuando se reproducen y rompen el macrófago, van a ir al medio extracelular de la médula ósea y van a invadir, los que sobreviven al sistema inmune, van a invadir nuevos macrófagos, ¿ok? Entonces, ese proceso genera inflamación. Y cuando se genera esa inflamación, por supuesto que dentro de las cosas que van a ocurrir es, uno, que empieza a sustituirse el tejido hematopoyético por macrófagos infectados. Simultáneamente va a haber compresión de los nódulos linfoides y lo que les dije de la inflamación va a generar que haya una producción exagerada de factor de necrosis tumoral alfa a nivel local, y ese exceso de factor de necrosis tumoral es lo que me va a generar una alteración de la génesis de todas las células del que se generaban en la médula ósea, o sea, todas las células sanguíneas. ¿Ok? Entonces, y eso a la larga, a los meses, me va a producir hipoplasia medular. Y el tejido, que se acuerdan que cuando lo vimos en esta, fíjense que aquí una médula ósea normal tiene muchas células, aunque tenga espacios grasos, tiene muchas células en su interior. Aquí lo que hay es hipercelularidad, que es lo que se ve al principio, y posteriormente lo que se ve es hipoplasia medular. Todavía hay células, por eso no decimos aplasia, pero el número de células que hay es pequeño, está muy disminuido, ¿ok? Y eso entonces es lo que va a ocurrir en la leishmaniasis visceral en su fase más tardía, hipoplasia medular. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de la producción de la serie granulocítica, o sea, no se van a producir granulocitos, va a haber una inhibición de la plaquetogénesis y va a haber una diseritropoyesis, por lo que se van a generar menos glóbulos rojos, menos plaquetas y menos glóbulos blancos. ¿Ok? ¿Qué otras cosas ocurren? Dijimos que había pancitopenia también. ¿Ok? Ah, bueno, había pancitopenia. Y esa pancitopenia que dijimos que era la disminución de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, ocurre entonces en primer lugar por la secuestro anatómico en la médula ósea y posteriormente hipoplasia medular, que es esto que ustedes ven aquí descrito como supresión de la médula ósea. Eso me va a llevar entonces a leucopenia, trombocitopenia y anemia. Pero no es el único factor que está actuando sobre esa pancitopenia. Dijimos que en hígado y en vaso también estaba ocurriendo el fenómeno de hecho, vamos a hablar eso primero y después nos pasamos a, eh, sí, creo que ya voy. Sí. Ok, en el hígado, simultáneamente va a haber hipertrofia de las células de Kupffer, hipertrofia de macrófagos e hiperplasia, va a haber más células de Kupffer de lo normal. Eso va a generar una compresión de la vasculatura y congestión del órgano, ¿ok? Por secuestro de sangre dentro del hígado. Entonces, esa congestión del hígado me va a generar hepatomegalia. En los ganglios linfáticos también va a haber hipertrofia de los ganglios linfáticos y van a estar llenos de parásitos por hipertrofia e hiperplasia de los macrófagos dentro del. Ujú. Y en el vaso ocurre exactamente lo mismo. En el vaso, aquí tienen, este que está aquí es un vaso normal, ¿ok? Tienen folículos linfoides que están atrofiados por la compresión directa que ejercen los macrófagos, que están hiperplásicos en mayor número y que están hipertróficos en mayor tamaño, produciendo compresión de la vasculatura, por lo cual hay congestión, además de ser lesión ocupante de espacio que está ocurriendo estos macrófagos que están en el. Entonces, fíjense que aquí sería la celularidad normal. Aquí más bien tenemos es una gran cantidad de macrófagos que me van a producir compresión de la vasculatura. ¿Ok? Entonces, eso va a enlentecer el flujo sanguíneo en el vaso y, por supuesto, eso más las cosas que vamos a ver en la lámina anterior que les voy a poner ahorita, me va a generar un hiperfuncionamiento del vaso, que el hiperfuncionamiento del vaso se denomina hiperesplenismo. ¿Ok? Entonces va a haber una esplenomegalia
con aumento de la función del vaso va a haber hiperesplenismo. ¿Ok? Si lo vemos más microscópicamente, fíjense que aquí se ve, es más lejos, aquí cuando le ponemos más aumento vemos que hay macrófagos y que dentro de los macrófagos están estos punticos que no se distinguen bien, pero que son los amastigotes dentro de los macrófagos que están dentro del vaso. ¿Ok? Entonces, la suma de lo que está ocurriendo en la médula ósea, en donde hay supresión de la médula ósea con hipoplasia medular, aunado a, dijimos que había hipergamaglobulinemia, ¿ok? Y que ese aumento de gamma globulinas eran inmunoglobulinas que inespecíficas. Esas inmunoglobulinas inespecíficas se van a adherir a los glóbulos rojos, a los leucocitos y a las plaquetas, y me van a producir activación del complemento y además de producirme activación del complemento, van a hacer que todas estas células sean, que además están yendo más lentamente a través del vaso, y cuando el vaso se satura, también el hígado va a filtrar y a hacer la misma función del vaso, y entonces estas células, además de estar disminuida su producción, va a estar disminuida su vida media. ¿Por qué? Porque hay hiperesplenismo, y eso entonces me va a generar, tanto por la activación del complemento, anemia hemolítica, y por el hiperesplenismo, disminución del número de glóbulos rojos por el vaso. ¿Ok? Y de cualquier célula que esté marcada con inmunoglobulinas, porque esa es la forma como se detecta que ya deben ser retiradas de la sangre. ¿Ok? Si a eso le sumamos factores dietéticos, como que el paciente tenga hiporexia o anorexia y que no esté comiendo, pues evidentemente, o desnutrición debido a condiciones de pobreza, pues por supuesto eso se va a aunar, la falta de proteínas va a ayudar a que también haya leucopenia, trombocitopenia y anemia. ¿Ok? Dentro de la leucopenia, lo que suele ocurrir o ser más marcados la neutropenia, es decir, disminución de los neutrocitos, de los polimorfonucleares, pero también hay una linfopenia, pero que se nota más en forma de linfocitos absolutos que en forma de linfocitos porcentuales, ¿ok? Hay tan poquitos neutrófilos que pareciera porcentualmente que hay muchos linfocitos, pero realmente como los glóbulos blancos generales están disminuidos, toda la línea celular blanca está disminuida, ¿ok? En los ganglios linfáticos, pues va a ocurrir lo mismo. Va a haber hipertrofia e hiperplasia de macrófagos que están dentro del ganglio linfático, que fueron allí para hacer presentación antigénica, pero resulta que no pudieron, porque no pudieron digerir los amastigotes, y entonces ellos van a estar simplemente ocupando espacio en los ganglios linfáticos y produciendo a nivel del intestino. También va a haber hiperplasia osteocitaria, especialmente en las placas de Peyer, y va a haber necrosis y formación de microulceraciones en la mucosa que me va a producir, en algunos casos específicos que ya vamos a ver más adelante, particularmente en pacientes inmunosuprimidos, cuadros atípicos con presentaciones con clínica gastrointestinal, que no es lo más común. Entonces, si resumimos un poquito lo que está pasando, o para hablar ahorita de la patogenia de la hipergamaglobulinemia y de la caquexia, y de la fiebre, vamos a tener que los amastigotes se están multiplicando en todos los macrófagos del sistema retículo endotelial. Eso hace que haya ruptura de macrófagos, y la ruptura de macrófagos hace que haya una liberación masiva de antígenos y de metabolitos del parásito, que serían lo que hace de antígeno, además del parásito per se. Eso, por un lado, me va a producir una activación policlonal de los linfocitos B, y por eso es que hay una hipergamaglobulinemia, porque va a haber un exceso de inmunoglobulinas. Por otro lado, esa ruptura de los macrófagos con liberación masiva de antígenos me va a producir una liberación de pirógenos endógenos, que son los que van a alterar el set point a nivel del hipotálamo, haciendo que el paciente desarrolle fiebre. ¿Ok? Esa fiebre unida a la hiporexia, que además la fiebre produce también pérdida del apetito, me van a generar caquexia. La hiporexia o el no comer me va a generar también hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia también me lleva a la caquexia. Simultáneamente estoy teniendo un daño hepático por infiltración de las células de Kupffer hiperplásicas e hipertróficas, y también a nivel renal en las placas de tejido linfoide, y eso entonces me va a producir que haya
pérdida de albúmina por la orina o daño hepático en donde no hay producción de albúmina, y eso me lleva también a la caquexia. Y acuérdense que el factor de necrosis tumoral, que también produce hiporexia, va a estar en todos los órganos del sistema reticular endotelial y donde haya algún sistema inmune, generando también alteraciones eh, en el funcionalismo celular de todos estos órganos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora con cuál va a ser la clínica entonces que va a presentar un paciente con leishmaniasis. Entonces, primero el periodo de incubación, que es el periodo que pasa desde que el paciente es picado por una lutsomia que inoculó los promastigotes. Un promedio, el tiempo que ocurre desde esa picadura hasta que comienzan los síntomas del paciente es más o menos 2 a 4 meses. Puede ser 2 semanas o hasta 2 años, porque se acuerdan que dijimos que la infección podía ser aguda, subaguda o crónica. Va a ser 2 semanas en los casos agudos, pero en los casos crónicos puede llegar a durar el periodo de incubación donde el paciente es asintomático hasta 2 años. Puede existir originalmente, en el lugar de la picadura, se puede generar un nódulo, pero es un nódulo o una pápula autolimitada que va a desaparecer sola porque el parásito no se va a quedar en la piel, sino que va a migrar hacia el sistema retículo endotelial. Por ende, el sistema inmune no va a permanecer ahí, sino que se va a ir a los otros órganos, o sea, la respuesta inmune. Por ende, va a desaparecer el nódulo porque desaparece la inflamación. Puede haber síntomas iniciales inespecíficos como anorexia, astenia, palidez, ligera esplenomegalia, fiebre alta. Esa fiebre característica de leishmaniasis suele ser una fiebre remitente eh, o intermitente, o sea, o en silla de montar, que sube y baja, puede subir y bajar 2 veces al día, o inclusive puede ser continuo, ¿ok? Cuando es más inespecífica cuando comienzan los síntomas, los primeros días, y después cuando ya está en fase de estado, donde ya el paciente está realmente tóxico, el paciente presenta más bien unas fiebres muy altas, esa fiebre es irregular, no está todo el tiempo arriba, sino que sube y baja, como en silla de montar, es decir, que pueden aparecer 2 picos en un mismo día eh, que caracterizan a esta enfermedad. ¿Ok? Si hiciéramos una gráfica de la historia natural de la enfermedad, veríamos algo como esto, en donde tenemos arriba los meses. Fíjense que a los 2 meses de estar infectado, el paciente todavía es relativamente normal, sus leucocitos están en 5100, sus glóbulos rojos están relativamente normales. 4 millones de glóbulos rojos, 4.200.000 es relativamente normal, pero ya tiene el parásito porque el paciente ya está infectado. El comienzo es insidioso, el paciente tiene síntomas inespecíficos como fiebre irregular, astenia, cefalea, síntomas que no me permiten hacer diagnóstico. A los 2 meses y medio, fíjense que ya aquí sí los picos febriles se vuelven ya mucho más altos. El paciente llega a tener hasta 40, 40 y medio de temperatura o 39 y medio de temperatura, como lo ven acá. Estos son los picos y en un mismo día puede hacer varios picos. Aquí como está mensual no se ve, pero es así. Entonces, para este momento, fíjense que ya a este paciente le habían tomado sus muestras para hacerle diagnóstico de leishmaniasis, tiene una esplenomegalia discreta, que ya es sugestiva de que tiene un síndrome esplénico. Fíjense que al 4 mes aparece la hepatomegalia, entonces ya es un síndrome febril hepatoesplénico. El 5.º mes tiene lesiones de sangrado, púrpura petequial. En India, porque este evidentemente debe ser un caso de la India, al 6.º mes además tiene una piel seca de color grisáceo, que por eso lo llaman calazar. Y fíjense que ya para este momento, que está esta flechita aquí, en los 4 meses y medio, el paciente tiene las proteínas elevadas a expensas de inmunoglobulinas, va a tener un poco baja la albúmina y alta las globulinas. Em, Fíjense que aquí el 90% es globulinas y un 10% es albúmina. ¿Ok? Para este momento, que estamos hablando del 7.º mes, el paciente ya tiene una leucopenia marcada, fíjense que tiene 2.800 blancos y aparentemente lo que más tiene son linfocitos, pero cuando calculamos el 50% de 2.800 significa que tiene 1.400
linfocitos nada más, ¿ok? Pero los neutrófilos van a estar aún más disminuidos porque tiene 35%, que es un número muy pequeño, tiene menos de 1500 eh, polimorfonucleares, ¿ok? Así que bueno, pues fíjense que y los glóbulos blancos, fíjense que bajaron de 4.200.000 para el sexto, séptimo mes, ya tiene menos de 2 millones de glóbulos rojos, perdón. Y fíjense aquí al año, como ya tiene solamente 1,5 millones de glóbulos rojos y tiene 2.300 leucocitos, ¿ok? Entonces, un síndrome febril, cuando ya está en fase de estado, un síndrome febril prolongado con esplenomegalia. La esplenomegalia es muy acentuada, muy grande. Puede llegar hasta la cicatriz umbilical, ser un Boyd 6. Es dura, es indolora, con presión por la distensión de la cápsula por el infiltrado de macrófagos dentro del vaso, sí, del vaso. Va a haber una hepatomegalia, pero la hepatomegalia es menor que la esplenomegalia. Acuérdense que el vaso no solamente está congestionado, sino que además está hiperfuncionante, va a haber hiperesplenismo y por eso es que está tan grande. Va a haber micropoliadenopatías, porque también están afectados los macrófagos a nivel aumentados los macrófagos a nivel de los ganglios linfáticos. Va a haber pancitopenia con predominio de la leucopenia sobre la anemia y la trombocitopenia. Va a haber en países del viejo mundo hiperpigmentación de la piel, que se llama fiebre negra, que es calazar. En Venezuela no. En América no es tan común. Puede haber anorexia, que nos llevan a desnutrición progresiva y caquexia. Y esas son las 5 cosas que caracterizan principalmente a la leishmaniasis visceral. La fibrosis, en otros países ocurre fibrosis esplénica y fibrosis hepática, a nosotros no tanto. Cuando eso ocurre, el paciente puede presentar epistaxis, puede presentar glomerulonefritis, las complicaciones incluyen tos seca, bronquitis, diarrea, dependiendo de los otros órganos que se afecten porque están afectadas las placas del sistema inmune en sus órganos. ¿Ok? Aquí vemos entonces la mortalidad de la leishmaniasis visceral es muy alta, es de 80 a 90% si el paciente no recibe tratamiento. Esta paciente que ven acá es una paciente brasilera, es la misma. Esta niñita que ustedes están viendo acá, caquéctica, que la piel está más oscura que esta otra que está acá. De hecho, esta niñita se llama Berenice. Tenía una esplenomegalia muy marcada, tiene una hepatomegalia también muy marcada, mucha caquexia. Y bueno, por supuesto, tenía fiebre y tenía hipergamaglobulinemia. Cuando la trataron, después del tratamiento, el hígado ya es normal, el vaso es normal y ella recuperó sus características fisionómicas normales. ¿Ok? Entonces, puedo tener formas asintomáticas o latentes, que son pacientes que hacen una evolución silenciosa con un diagnóstico que podría hacerse accidentalmente, o sea, que le hicieron un examen para ver algo y le consiguieron que tenía anticuerpos contra esta enfermedad. A veces se hacen estudios de prevalencia en comunidades. De hecho, aquí han hecho pruebas serológicas en el estado Carabobo, donde se ha conseguido que a veces casi que el 100% de las personas han estado expuestas a este parásito, pero son inmunes a la enfermedad y tienen una intradermorreacción positiva. Estos son los que hacen inmunidad y que no hacen la enfermedad. Va a haber formas agudas cuya evolución es rápida y fatal. Ellos tienen la reacción de Montenegro o leishmanina negativa. Es más frecuente en niños que en adultos y normalmente se asocia a desnutrición severa y por eso se muere. La forma subaguda, la evolución es más lenta, puede conducir igual a la muerte. Y la forma crónica puede durar años con remisiones y recaídas y tiene mejor respuesta terapéutica. Y después hay otra cosa que se llama leishmaniasis dérmica postcalazar, que es unas infiltraciones a la piel, ya vamos a ver una foto más adelante, posterior al tratamiento. Es esto que ustedes ven acá. Este paciente le dieron un tratamiento en la India, esto pasa en los pacientes en la India y en Sudán, le dieron tratamiento para leishmaniasis visceral e hizo estas leishmanides, que es nódulos pequeños que parecen papilomas o discrómicos, o eritematosos que se ven en la cara o en los miembros superiores o inferiores con tendencia a la cronicidad y a expandirse. ¿Ok?
pero que es una reacción inmunológica más que la presencia del parásito. En el caso de, de los pacientes inmunosuprimidos, particularmente los pacientes con VIH-Sida que se infectan con leishmaniasis, este parásito se comporta como oportunista. Y oportunista tiene dos acepciones. Una puede ser un parásito o un virus o bacteria que normalmente no produce enfermedad, pero en un paciente inmunosuprimido sí lo produce. Hay algunos ejemplos de eso. O que simplemente cuando le da a un paciente inmunosuprimido, o sea, le da tanto inmunosuprimidos como inmunocompetentes, pero le da más fuerte al paciente inmunosuprimido, más severo y más mortal. Esta coinfección entre VIH y leishmaniasis es muy común en Francia, Italia, Portugal y España, e incluso en 20 países más del Mediterráneo, donde el 70% de los casos de leishmaniasis visceral se asocia a VIH y el 10% de los pacientes con VIH-Sida tienen leishmaniasis visceral recientemente adquirida o reactivada cuando cuando les entran en SIDA. Y SIDA es pues que tengan los CD4 por debajo de 200, principalmente. Entonces, existe un riesgo potencial en países endémicos que nos incluye a nosotros, como India, Brasil, África Oriental, de que todos estos pacientes que tienen VIH, si se coinfectan con leishmania, leishmania donovani, pues que hagan una leishmaniasis visceral más severa. Las otras personas susceptibles a que leishmania les dé como oportunista y que sea más severa es cualquier paciente que esté trasplantado, que reciba drogas inmunosupresoras como quimioterapia o el uso de esteroides o algunas otras enfermedades inmunosupresoras. Para los pacientes con VIH-Sida, dentro del problema está que a veces incluso las cepas que se suponen que son dermotrópicas y que solo afectan la piel, se pueden visceralizar, ¿ok? Como por ejemplo Leishmania brasiliense, perdón, Viana brasiliense, que se visceraliza. Ella debería solamente afectar piel y mucosas, y en los pacientes con inmunosupresión puede llegar a producir leishmaniasis visceral. Y esa es una de las complicaciones por las que se considera oportunista. Ocurre normalmente en pacientes con menos de 200 CD4 por milímetro cúbico, usualmente tienen menos de 50. Acuérdense que el VIH mata, o sea, destruye los CD4 y cuando ellos bajan por debajo de 50, pues son muy susceptibles. Se caracteriza por presentar cargas parasitarias muy elevadas porque no hay destrucción del parásito y se reproduce libremente. Produce poca sintomatología para la gran cantidad de carga parasitaria que tiene, pero el paciente tiene mayor mortalidad. Entonces, en esos pacientes, la leishmaniasis se presenta igual que en el inmunosuprimido, un síndrome febril prolongado, solo que la fiebre puede ser más inespecífica, que haga picos menos severos. Va a tener igual hepatoesplenomegalia y va a tener pancitopenia. En estos pacientes hay mayor afectación gastrointestinal, o sea que es común que las manifestaciones clínicas incluyan diarrea y puede haber afectación desde el esófago hasta el recto. También hay otras presentaciones atípicas como que les produzca derrame pleural, nódulos pulmonares y casos afebriles con poca esplenomegalia. Entonces, como ven acá, la leishmaniasis en los pacientes VIH tiene mayor tendencia a ser recaídas, ¿ok? En un paciente inmunocompetente, normalmente cuando tiene Leishmania donovani, se le da tratamiento, o sea, aumenta la carga parasitaria, se le da el tratamiento, disminuye la cantidad de parásitos, ellos no desaparecen totalmente, se ha demostrado hoy en día que siempre persisten a mastigotes en los ganglios linfáticos de por vida, pero el sistema inmune los mantiene a raya y desaparece la enfermedad, ¿ok? Entonces, en los pacientes VIH-Sida, lo que ocurre es que hacen recidivas, es decir, se les da tratamiento, desaparece, pero no del todo, y vuelve a aparecer, vuelve a desaparecer, y así sucesivamente, y necesitan recibir tratamiento continuo, ¿ok? Con mucha más frecuencia. Entonces, en el inmunocompetente, vamos a tener los contagios de CD4 son normales, a mayor contagio de CD4, menor cantidad de parásitos y y porque tienen además mayor cantidad de interferón gamma y hacen una respuesta TH1 más efectiva, ¿ok? Mientras que en el paciente con VIH-Sida vemos que la cantidad de parásitos es alta todo el tiempo con los CD4 disminuidos y poca capacidad para generar interferón gamma y por ende nunca hacen granulomas y al no hacer granulomas no desaparece el parásito.
Las causas de muerte, pues las principales van a ser la neutropenia debido a la leucopenia y secundariamente también la linfopenia absoluta que presenta el paciente. ¿De qué los vuelve susceptibles? Pues los vuelve susceptibles a neumonía porque los neutrófilos son absolutamente necesarios para eliminar Streptococcus pneumoniae principalmente, pero todas las bacterias que producen neumonía. También les puede dar TB pulmonar, les puede dar disentería, les puede dar sarampión y que se mueran de estas patologías. ¿Ok? O sea que la principal causa de muerte son infecciones y dentro de las infecciones, las más comunes son neumonía, tuberculosis pulmonar, disentería y sarampión. La trombocitopenia puede llevar a sangrado y que los sangrados lleven a hemorragias importantes, pero no es lo más común. Y la anemia puede llevar a insuficiencia cardíaca, pero es aún menos común que las hemorragias, ¿ok? Si preguntamos las causas de muerte en leishmaniasis visceral, las causas de muerte son infecciosas, porque lo primero que le ocurre a un paciente con leishmaniasis visceral es leucopenia. El diagnóstico es clínico epidemiológico, evidentemente que lo tengo que sospechar en cualquier síndrome febril hepatoesplénico. Tengo que pensar siempre, particularmente si son niños, en leishmaniasis visceral. Después debo corroborar el diagnóstico a través de métodos parasitológicos y secundariamente apoyarme también en métodos inmunológicos y en métodos de biología molecular. Entonces, como dijimos, los síntomas clínicos, tener un síndrome febril prolongado, hepatoesplénico, puede ser solo con esplenomegalia, puede ser con hepatoesplenomegalia y que el paciente presente anemia o leucopenia. La edad, dijimos que era más común en niños y en adultos jóvenes. Los adultos jóvenes se los nombro ahorita. Y la procedencia, pues bueno, cualquier lugar donde haya, tiene que haber luxomia para que pueda haber transmisión. Y eso es toda Venezuela. La hematología, vamos a conseguir leucopenia, trombocitopenia y anemia, va a haber pancitopenia. Si pedimos proteínas totales, vamos a ver que las proteínas van a estar normales o aumentadas, pero la proporción de albúmina globulina va a estar alterada. Es decir, normalmente debe haber más albúmina que globulinas. En el caso de los pacientes con leishmaniasis visceral, va a haber aumento de las gamma globulinas y disminución de la albúmina. ¿Ok? O sea, va a predominar las globulinas sobre la albúmina. Epidemiológicamente, pues los estados donde mayor cantidad de leishmaniasis visceral hay era Nueva Esparta, creo que hoy en día ya no es tanto Nueva Esparta, pero Guárico, Sucre y Anzoátegui con seguridad son, y en Nueva Esparta también hay, son los 4 estados con mayor prevalencia. El diagnóstico parasitológico se hace por punción de médula ósea, donde vamos a demostrar la presencia de los amastigotes. Y la razón por la que se hace en médula ósea no es porque sea el lugar más sensible, sino porque es el menos eh, riesgoso para el paciente. ¿Por qué? Porque la punción en hígado o en vaso a veces tiene que ser en Venezuela bajo supervisión hospitalaria, o sea, tiene que ser dentro de un hospital porque el paciente puede hacer sangrados importantes que lo lleven a la muerte, porque los vasos el vaso y el hígado de los pacientes con leishmaniasis visceral en Venezuela no se fibrosan, ¿ok? Y al no fibrosarse permanecen friables y eso los hace susceptibles a hemorragias. Entonces el diagnóstico en Venezuela se hace por punción de médula ósea. Y ese material que extraigo por punción de médula ósea, pues bueno, voy a hacer un frotis por aposición o por extendido. Y lo voy a llevar también para que en los laboratorios especializados le hagan métodos parasitológicos indirectos que incluyen la inoculación de animales sensibles y al cultivo en placas, en cultivo NNN, que es el que se utiliza eh, para cultivar amastigotes de leishmania para que se conviertan en promastigotes. Entonces, como ven aquí, la biopsia o punción de médula ósea se hace un frotis por aposición y se observan las células y los macrófagos infectados con amastigotes. Y sabemos que son amastigotes, como dijimos siempre, tienen estas celulitas chiquiticas que son los amastigotes, tienen un núcleo grande y un kinetoplasto. Y en los cultivos vamos a ver los promastigotes, donde vemos el núcleo en la parte media y el cinetoplasto en la porción anterior del promastigote. Va a haber inoculación de animales sensibles, como la patica de un hámster. Eh, en médula ósea la sensibilidad del método es de un 90%
Y bueno, pues si conseguimos el parásito, pues me da todos los métodos directos donde observo el parasitológicos, va a ser 100% sensible y la sensibilidad es de 90%. 100% específicos y la sensibilidad es de 90%. Y aquí lo ven, o sea, fíjense que aquí está la mastigote con su núcleo y su cinetoplasto, que los ven en todo esto. Esto se ve muy bien en el laboratorio. La sensibilidad en el vaso es aún mayor. Fíjense que habíamos hablado del 90% de sensibilidad de la médula ósea. En el vaso es mayor, es de 95 a 97%. Sin embargo, el riesgo de hemorragia es tan alto que no utilizamos biopsias de vaso. ¿Ok? En el hígado la sensibilidad es de 75% y en los ganglios linfáticos es de 64%. Ahora, si da positiva en cualquier órgano, la especificidad es del 100%, porque cuando veo los amastigotes en estos tejidos, automáticamente ya sé que el paciente tiene leishmaniasis por Leishmania donovani, Leishmania chagas. ¿Qué más puedo ver? Pues bueno, cuando hago la médula ósea, pues voy a ver aplasia medular, o hipercelularidad al principio y aplasia medular posteriormente. Y puedo hacer otros métodos inmunológicos cuando, si me da negativo la punción de médula ósea, puedo mandar a hacer un ELISA para detectar anticuerpos. Sin embargo, los anticuerpos me indican exposición y no necesariamente enfermedad, porque dijimos que había mucha gente que ha estado expuesta y que tiene anticuerpos, pero no tiene la enfermedad. Puedo hacer también igual detectar anticuerpos con inmunofluorescencia indirecta, pero es lo mismo. Es un poco más costoso, y necesito equipo más especializado, pero no me da diagnóstico específico. ¿Ok? Estas reacciones inmunológicas son inespecíficas porque o tengo otras como que son aún más inespecíficas, como reacción de fijación del complemento, contra inmunoelectroforesis. Esas me van a dar todas positivas cuando tengo aumentadas las inmunoglobulinas, como ocurre aquí en este paciente. Reacción de formol-gelificación de Napier o reacción de Brahmacari. Todo esto se usaba antes, ¿ok? Hoy en día se prefiere utilizar los métodos de demostración directa y probablemente una biología molecular o un ELISA, ¿ok? Y variaciones del ELISA, que se hace MAVA, etcétera. También tengo la intradermorreacción de Montenegro, pero que no es útil en estos pacientes porque me va a dar negativa, ¿ok? Me va a dar menor a 5 milímetros. Este abón que tiene que estar aquí me va a dar negativo, menor a 5 milímetros, ¿ok? Ahora, si yo le doy tratamiento al paciente, cuando el paciente empieza a mejorar, un mes después, 2 meses después o 3 meses después del tratamiento, va a empezar a positivizarse, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente empieza a hacer una respuesta inmune contra el parásito que es adecuada y empieza a formar granulomas tuberculoides, ¿ok? Y cuando ya tiene esa capacidad de generar una respuesta TH1, esta intradermorreacción de Montenegro o leishmanina me va a dar positiva. ¿Ok? Esto que está aquí, ignórenlo, es negativa, menos de 5 milímetros. Y si me da positivo, me tiene que dar por encima de 10. Esto es una inmunofluorescencia, pero igual lo que hace es para detectar anticuerpos contra los promastigotes. Indica que el paciente se infectó alguna vez, pero no indica enfermedad. Aquí tengo el Western blot, donde veo cómo migran las proteínas del parásito, y eso me permite hacer diagnóstico cuando consigo una banda que sea la específica para este parásito. Y el tratamiento, esto ya lo hemos visto en la anterior también, para leishmaniasis cutánea, tegumentaria, antimoniales pentavalentes, anfotericina B, estivogluconato de sodio. Nada de esto se lo tienen que aprender porque esto no es para ustedes todavía. Son medicamentos altamente tóxicos, producen anorexia, producen mialgia y lo más importante es que producen cambios en el electrocardiograma, producen arritmias, pueden producir pancreatitis, etcétera. Entonces son medicamentos difíciles de usar, pero eso lo van a ver en farmacología más adelante. En los pacientes VIH, pues como les dije, la cura parasitológica es baja y ellos hacen frecuentemente recidivas. Les va mejor con la anfotericina B liposomal, que es una especial. Esto no. El tratamiento definitivo, evidentemente, en cualquier paciente con VIH es aumentar su CD4 con drogas antirretrovirales. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Ok. Entonces, se me perdió. Se va a acabar la sesión. Me logré darla en 1 hora y no extenderme de más.